Ujú. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación a todos, y bueno, y a todos los que están ahora. Si la idea era, la propuesta era hablar de vasculitis, lo vamos a puntualizar en las que son asociadas a ANCA, porque bueno, la realidad es que las vasculitis en general, ¿no? Son todo un desafío clínico, primero porque muchas veces se presenta de manera grave, otras veces esta cuestión multisistémica que tienen, pero también como vemos en las fotos, tiene una gran diversidad clínica, ¿no? Los pacientes muchas veces los vemos solamente por lesiones cutáneas que no tienen compromiso sistémico o, como vemos en las fotos, una hemorragia alveolar difusa, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es sencillo llegar al diagnóstico, pero otras veces realmente las tenemos que sospechar, tener en cuenta, como vamos a ver en algunos casos. Y como para ir ubicándonos, cuando hablamos de vasculitis, ¿no? Lo que hacemos es partir de pensar qué vaso, qué tamaño de vaso sanguíneo está comprometiendo. Y tenemos, de acuerdo a la clasificación, los de grandes vasos, que ahí está Takayasu y arteritis de células gigantes, que habló la doctora Modelo el otro día, las de mediano vaso y después las de pequeño vaso. En la actualización del 2012 de la clasificación de vasculitis, las separó a las de pequeño vaso en dos subtipos. Una que sería asociada a inmunocomplejos y la otra asociada a los ANCA, que es lo que vamos a hablar ahora. Dentro de esa tenés la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis, que era el Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, que era el Churz-Strauss. ¿Por qué el consenso las divide y por qué estas tres tienen en común lo que es la anatomía patológica, que lo que hace es afectar con inflamación los vasos pequeños, con necrosis y bueno, y depende la variedad con granulomas? Y lo que tiene es la fisiopatología también en común, en donde participan los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, y que, como vamos a ver, tienen una importancia en la decisión de las conductas terapéuticas, el tipo que tengan. Con los avances, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con imágenes y en laboratorio, a través del ELISA con los ANCA, eh, las asociaciones, la americana y la europea, en el 22, nos dieron como esta guía para que una vez que uno ya tiene la sospecha de vasculitis, no es como para ayudarnos a hacer el diagnóstico, sino para diferenciar en los tipos, lo que uno ve es que las divide obviamente en las tres y le da mucho peso a el anticuerpo PR3, o sea, el ANCA-C, con 5 puntos, y al MPO o ANCA-P con más de 6 puntos, ¿no? Además de la clínica. Y agrega lo que son la tomografía de pulmón y las biopsias. Entonces, esto nos ayuda, una vez que estamos sospechando en vasculitis de pequeños vasos, diferenciar entre las tres. Ahora, todas tienen, como la mayoría de la vasculitis, estos síntomas generales inespecíficos. El paciente puede tener esta fiebre que no le encontramos la causa infecciosa, mialgias, artralgias, que pueden ser también artritis, y un deterioro general. A eso habitualmente le agregamos esos síntomas específicos o sospechosos de algún tipo de inflamación vascular. Cuando pensamos en estas entidades, lo que siempre se viene a la cabeza es el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Que es la afectación con la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la hemorragia alveolar. Esto después, en la charla que hablemos de emergencia, ahí vamos a ver diagnósticos diferenciales y algunos tratamientos específicos, pero bueno, la idea es tratar de ver cómo sospecharlo, algunos síntomas previos, ¿no? Y cómo diferenciarlos. La granulomatosis con poliangiitis, la clásica, ¿no? Que todos conocemos, es esto de la destrucción del tabique nasal. eh, Porque básicamente el tabique nasal es muy sensible, se irriga con pequeñas arteriolas que son las que afectan la vasculitis y es sensible a esa isquemia, ¿no es cierto? Pero también vean que no solamente la granulomatosis lo puede dar,
sino también pensemos en la IgG4, que es la que va a hablar Agustina después, y la policondritis recidivante. Pero muchas veces los pacientes se presentan con síntomas banales, ¿no es cierto? Esas otitis crónicas resistentes al tratamiento, las sinusitis también crónicas que no responden, y a nivel nasal las hemorragias con costras nasales. Entonces, muchas veces en estas cuestiones más banales, tener en cuenta que pedir un ANCA nos puede ayudar a hacer un diagnóstico temprano. Después está el compromiso clásico de la subglotis, que como ven acá, se ve bien inflamado, granulomatoso, y esto es post-tratamiento. Habitualmente esta manifestación, cuando es una manifestación inicial de la enfermedad, tiende a responder bien al tratamiento inmunosupresor. El problema es que hay veces que va trabajando de manera subclínica y nos genera este tipo de estenosis que ya no tiende a responder al tratamiento inmunosupresor. Y bueno, y ahí tenemos que trabajar mucho con los otorrinos para hacer vasodilatación, o sea, la dilatación esofágica e inyecciones de corticoides, ¿no? Entonces, depende en qué estadio lo encontremos, es la respuesta. Después, la granulomatosis, lo otro que nos ayuda también un poco a diferenciar es el ojo. Lo más frecuente es que nos dé una epiescleritis, como se ve acá, que puede ser uni o bilateral. No siempre es tan agresiva, no es siempre necrotizante. Y hay veces también que hay que tener en cuenta esta entidad porque uno lo primero que piensa cuando nos derivan estos pacientes es o en Sjögren o en artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Pero esta entidad también lo puede dar. Igual que la afección, ¿no? del conducto nasolágrima. Y en la boca también, ¿no es cierto? Al igual que en el tabique, la parte lateral de la lengua es bien sensible a esta isquemia que provoca la vasculitis y nos da úlceras en la zona lateral. Y esto que es la encía frambuesada, es la única vasculitis que da este síntoma. Y lo que tiene interesante es que, a diferencia de otros lugares, como lo que nos pasa en la nariz o en la glotis, la biopsia en esta zona nos puede dar anatomía patológica relacionada a esta vasculitis y que nos sirva de diagnóstico. Lo que pasa que, bueno, si bien es bien clásica, es poco frecuente. Y bueno, y después lo clásico del nódulo en el pulmón que se puede cavitar y el compromiso renal, ¿no? Con esta glomerulonefritis que en estos pacientes, cuando detectamos alteraciones en el sedimento urinario, es muy importante estar encima porque tienden a ser rápidamente progresivas. Ahora, esa es la granulomatosis, ¿no? Cuando hablamos de la PAM o la poliangiitis microscópica, la manera como para ubicarnos es que esta tiende a no afectar el ojo, la nariz, la glotis. Entonces, ¿qué apunta más esta? Es al pulmón, a través de esas capilaritis, que nos da la clásica hemorragia alveolar difusa, pero si bien es lo que pensamos como primera opción, recordemos que es solo el 12% tiene esta hemorragia, sí en el 80% afecta al riñón, que como vamos a ver tiene algunas diferencias con el otro compromiso de la granulomatosis. Y hay algo que hemos aprendido en los últimos años y es que da una enfermedad intersticial pulmonar. El patrón es usual, parecido a lo que nos da la artritis reumatoidea. Así que cuando los neumonólogos nos piden que evaluemos a los pacientes para descartar enfermedad autoinmune, cuando tienen compromiso de este estilo, una de las cosas que debemos pedirles es el ANCA. Y después lo otro que afecta la poliangiitis es los nervios periféricos, con lo que es la mononeuritis múltiple. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de estas vasculitis? Primero con los datos clínicos. Ahí lo que traté de mostrarles es cómo a través de la clínica, si pensamos más para un lado que para el otro, ¿no es cierto? Después, los datos serológicos, que esto es lo que se ha insistido mucho en este último tiempo. Nosotros sabemos que el anticuerpo va dirigido contra los gránulos intracitoplasmáticos de los neutrófilos
Y de acuerdo a cómo se tiñe por inmunofluorescencia, nos puede dar el patrón perinuclear o citoplasmático. Ahora, ¿qué nos está representando esto? Y que habitualmente el perinuclear, cuando hacemos por ELISA, significa que la especificidad, o sea que el antígeno es la mieloperoxidasa, el MPO. Y el citoplasmático es que por ELISA el antígeno que está atacando es la proteinasa 3. Entonces, bueno, eso nos ayuda claramente al diagnóstico. La granulomatosis con poliangiitis, lo más frecuente es que en un 85% nos dé PR3, pero fíjense que puede haber una clínica de granulomatosis con poliangiitis que nos esté dando un MPO. Inclusive puede ser negativo, sobre todo se da más que nada en los que tienen compromiso de la parte superior, ¿no? Nariz y compromiso subglótico. Al revés, esos porcentajes se darían en lo que es la poliangitis microscópica, que es más frecuente el ANCA-P, que está asociado con la mieloperoxidasa. Y esto, digamos, esta revisión que se hizo en el 2017 sirvió porque antes uno cuando sospechaba estas vasculitis, lo que tenía que hacer era pedir por inmunofluorescencia el ANCA, que te daba te daba ANCA-P o perinuclear o citoplasmático, y después ahí, si alguno te daba positivo, le pedías por ELISA el PR3 o el MPO. Después de esta revisión, se aconseja en los que uno tiene alta sospecha clínica, no en todos los pacientes, pedirle el MPO y el PR3 directamente por ELISA porque son más sensibles y más específicos. ¿Y por qué esta importancia hacia qué antígeno va? Porque se ha visto que hay una asociación genética importante entre o sea, la parte genética y la especificidad de ANCA, más que con el síndrome clínico. Y hay varios trabajos que muestran que tener PR3 ANCA ya te ubica en un paciente de que tiene mucha tendencia a recaer, y eso es independientemente de qué subtipo clínico tenga. Y a nivel renal De alto. tiene valor pronóstico, ¿no es cierto? Porque si se fijan, cuando vos tenés PR3, ya sabés que ese paciente, o sea, la biopsia lo que ha mostrado es que tiene más actividad inflamatoria, que responde mejor al tratamiento inmunosupresor, pero que tiene más riesgo de recaída. En cambio, los pacientes con el ANCA mieloperoxidasa, lo que encontrás no es tanta actividad, sino más daño, o sea, llegás un poco tarde a veces cuando haces el diagnóstico, entonces al haber más daño hay o sea, menor respuesta al tratamiento y más tendencia a la enfermedad. Si bien pensábamos que un paciente que tenía PR3 era de peor pronóstico porque recaía más, la realidad es que es al revés. Entonces, la tendencia es a clasificar a las vasculitis más por su anticuerpo que como síndrome clínico. Y después lo otro son los datos histológicos, ¿no es cierto? Que dentro de lo que son las biopsias, lo ideal es cuando hay claramente compromiso renal, la biopsia renal es lo que nos da mayores resultados, porque la realidad es que cuando uno hace una biopsia de piel, siempre nos termina saliendo esa vasculitis leucocitoclástica que nos deja ahí con gusto a poco, no nos termina de ayudar, y todo lo que tiene que ver con la vía respiratoria superior es muy poco sensible. Y cuando hablamos de riñón, lo que tiende a dar, o sea, lo que nos da es una glomerulonefritis necrotizante, que a diferencia del lupus es sin o con escasos depósitos inmunes por inmunofluorescencia. Y además de que nos sirve para el diagnóstico, nos va a servir como pronóstico, ya que depende el grado de que tenga más esclerosis o si es focal o con células crecientes, el pronóstico va a variar, ¿no es cierto? Claramente acá, como vemos, la forma esclerótica es de peor pronóstico. Ahora, ¿siempre debo hacer biopsia a los pacientes? Lo ideal es que sí, pero
lo que recomiendan las guías del 24 del año pasado de nefrología es que si vos tenés alta sospecha de vasculitis, le pedís los anticuerpos al paciente y te dan positivo, entonces no deberías demorar el tratamiento por la biopsia. Iniciás tratamiento y bueno, y si está la posibilidad de hacerla, obviamente la haces por este tema del pronóstico y para quizás después evaluar recaídas. Ahora, cuando el paciente vos tenés sospecha, pero tenés anticuerpos negativos, ahí la biopsia realmente es muy importante. Entonces, resumiendo hasta acá, tenemos ese paciente con sospecha clínica. Cuando sospechamos, pedimos directamente por ELISA el PR3 y el MPO. Si nos dan positivos, no demoramos y empezamos tratamiento. Obviamente esto de acuerdo a la gravedad, ¿no? del paciente, o sea, si realmente nos apura. Y si no, hacemos biopsia. Y ahora, ¿qué debo tener en cuenta una vez que yo ya tengo el diagnóstico del paciente de que es una vasculitis de pequeños vasos para elegir el tratamiento? Y eso va a depender del subtipo clínico, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un paciente con potencial riesgo de vida o daño de órgano grave, que ahí entrarían lo que son la glomerulonefritis, la hemorragia alveolar, la afectación del sistema nervioso central, bueno, los pseudotumores orbitarios porque son muy, muy difícil tratamiento, y la mononeuritis múltiple. Bueno, también obviamente la isquemia mesentérica, estas cuestiones menos frecuentes. Eso por un lado, y después tenés las que no tienen riesgo de vida o no tienen un daño de órgano importante, que ahí, bueno, serían las menos, que están las vasculitis que no dan úlcera de piel, el compromiso nasal, pero que no genere daño estructura, o sea, de la estructura, que solo sea inflamatorio, las miositis, las epiescleritis que no sean necrotizantes y los nódulos pulmonares no cavitados. Entonces esto nos divide eh, cómo podemos iniciar el tratamiento. Sí es